Queremos dedicar esta estrella a todos los inmigrantes reunidos aquí, por favor, en este hermoso país. Señores, vamos a comentar hace unos minutos. Los Bukis recibieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y es más que merecida. Ya él tenía una estrella, pero ahora es el grupo entero. Así es, y bueno, Tania Charri estuvo presente y nos trae los detalles, así que pasamos en vivo con ella para que nos cuente de toda esta ceremonia. Adelante. Bueno, ahí está Tania. Adelante, Tania. ¿Cómo estás, Clary? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, esto pasó hace unos minutos, pero ustedes saben cómo son los americanos, que apenas dicen chao, se van de aquí y ya empiezan a desmontar todo. Y quiero contarte, Raúl y Clarice, amigos televidentes, que la estrella de los Bukis está exactamente detrás de la estrella de ustedes. Va a estar el Buki, Lili y Raúl, así que van a estar de súper vecinos aquí en este Paseo de la Fama de Hollywood. Y como bien decían, el Buki es es el único latino en estos momentos que tiene 2 estrellas. Muchos otros americanos que tienen 2 estrellas porque se la dan por estar en algún grupo o por radio, televisión. Por ejemplo, Frank Sinatra tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama por música, cine y televisión. Pero yo les quiero contar algo que me llamó mucho la atención esta mañana. O sea, todo estaba muy bien, muy organizadita, muy chévere, pero es la primera vez que algo tan importante como esto, que es entregar una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, los Bukis no querían dar entrevistas, ni siquiera Marco Antonio. A mí me dijeron, no, es que ellos dijeron que no podían dar entrevistas. Y yo decía, yo no puedo creer esto, no puedo creer esto. Entonces, en el momento en que ya el Buki se iba a saludar a la gente, yo dije, no, yo tengo que preguntarle a él si es cierto que va a dar entrevistas o no. Me trataron de sacar por allí, me dijeron, no puedes hacer esto, pero yo por mi gente hago lo que sea. Pude hablar con Marco Antonio, por favor, y entonces estaba él feliz, ¿no? Porque él decía, esto es el resultado de mucho trabajo. Me gustó mucho que en su discurso Marco Antonio habló mucho sobre los inmigrantes, ¿no? Y decía, esto se lo quiero dedicar a los inmigrantes por este momento tan crítico que estamos pasando, sobre todo aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y me dijo, Tania, vengo a darle las gracias a este público que está reunido aquí, que es como el representativo de toda la gente que nos ama. Y aquí están las declaraciones de Marco Antonio Solís, el Buki. Esto es una bendición de Dios, muchas gracias, inimaginable para nosotros, pero mira, gracias a nuestro reencuentro podemos estar esta mañana aquí celebrando esta hermosa bendición que Dios nos ha dado, esta estrella en el Paseo de Hollywood. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos de nosotros no veníamos aquí a contemplar todas las estrellas en este paseo? A ver, y mira, ahora nos tocó una aquí en este hermoso lugar. Queremos dedicar esta estrella a todos los inmigrantes reunidos aquí, por favor, en este hermoso país. A todos los trabajadores que se esfuerzan todos los días por servir. Yo les llamo la fuerza de servicio silenciosa en este país. Estamos con ustedes, nuestro corazón está con toda la gente que sufre de pronto de estas adversidades que estamos pasando. Confiamos plenamente en que esto tenga una solución pronta y que Dios bendiga las mentes y el corazón de quienes tienen el destino pues de esta solución. Raúl, Clarice, amigos, había muchísima gente aquí pendiente de lo que iba a pasar, sonando la música de los Bukis, obviamente. Más adelante le voy a mostrar una pequeña entrevista que le hice a Marco Antonio, pero mientras tanto también estaban las hijas del Buki, ¿no? Estaba su esposa Christy, las 2 hijas, Alison y Mari, también su otra hija también estaban presentes. Y pude hablar con ella, sobre todo porque Mar está iniciando su carrera como solista. A propósito, está lanzando un sencillo en estos días y para ella esto es como un sueño que también ella quiere cumplir. Es irreal, o sea que apenas hace 15 años estábamos del otro lado, eran unas niñas y realmente pues no llegas a dimensionar lo que representa estar en una estrella cuando tienes 10 añitos. Claro. Pero ahora que ya tienen la madurez y que saben la importancia de esto y también saben el trabajo, la disciplina, el amor, el empeño que se ha tomado
para todos ellos. Llegar hasta aquí es muy bonito compartirlo con mis hijos. Y es tan lindo saber que también mi papá es el único latino que tiene 2 estrellas ahora. Entonces, yo siento que esto es algo que se comparte con nuestra familia latina, de que sigan sus sueños, de que sigan con esa esperanza de que todo es posible, especialmente ahora donde esta comunidad lo necesita más que nunca. Bueno, fueron unas imágenes, una mañana muy bonita. Estuvo también Damián Bichir, que fue el que hizo un discurso, muy amigo de Marco Antonio Solís de Buki, muchísimos fanáticos. Les quedo pendiente con esa entrevista que le hice al Buki, en donde me dice que representa para él ser el único latino en tener 2 estrellas. Así que esto ha sido una mañana maravillosa. Raúl, recuerda, ya tienes de vecino al Buki, están exactamente al lado de tu estrella. Ah, mira, qué bueno, qué honor tener al Buki ahí al lado mío. Qué maravilla, gracias Tania. Bueno, que sigan celebrando allá en Los Ángeles. Qué día tan bonito. Ay, el Buki sí. que tiene, Buki tiene voz de animador de radio, Sí. Bueno, de DJ. Una que tiene que estar feliz, Hola, mi madre. hola, Mi madre es fanática de los Buki. Yo me acuerdo que ella lo escuchaba siempre cuando le echaba agua al piso allá. A en él Santiago. y a toda su familia le mando un abrazo bien grande. Así es. Bueno, y más que merecido.